Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Maybi y este es mi canal Maybi Entre Libros. El día de hoy estoy operando con este micrófono porque hay un montón de ruidos aquí a mi alrededor. Tenemos por un lado el lavarropas funcionando, por otro lado está el deshumidificador andando a máxima potencia. Y por otro lado tenemos el caloventor para evitar que las temperaturas bajen demasiado adentro de mi casa. Pero esto es lo que se necesita para sobrevivir en la ciudad de Londres. Así que lamentablemente, bueno, estoy tratando de que no se sientan todos esos ruidos. Espero que no sean tan intensos gracias al uso del micrófono. Vamos a ver, crucemos los dedos. El día de hoy quería hablarles un poco sobre mis objetivos de lectura. Yo el año pasado, a principios del 2025, subí un video en el cual hablaba de mis objetivos de lectura para lo que va del año, y entonces ahora que ya el 2025 ha llegado a su fin, quería un poco reflexionar a ver sobre cómo me fue con los objetivos que tenía en ese momento y en base a eso también pensar en nuevos objetivos para este año. Primero vamos a hablar sobre los objetivos que tuve para el 2025 y a ver cómo me fue con eso. Y después vamos a continuar con los objetivos del 2026. Bien, en mi video del año 2025, donde hablé sobre mis objetivos de lectura, que se los voy a dejar aquí arriba si alguno quiere ir a ver ese video, planteé principalmente 3 objetivos y más o menos a la mitad del año se sumó un objetivo más, del cual les voy a hablar también a continuación. Así que bueno, vamos a hablar un poco sobre los objetivos en cuestión. El primer objetivo es un objetivo más bien general, en el cual mi plan era leer más cantidad de libros, leer por mayor cantidad de tiempo. Y esto no era para mí un objetivo en cuanto a cantidad de libros, sino un objetivo más relacionado en cuanto a la calidad de mi ocio, a la calidad de mi tiempo libre. No simplemente, nuevamente, no simplemente para sumar más libros en cuanto a número o en cuanto a número, conteo de páginas o ese tipo de cosas, sino para pasar más tiempo leyendo en vez de perdiendo tiempo con mi celular o mirando series u otro tipo de actividades que no me aportan el mismo nivel de placer y el mismo nivel de estimulación intelectual tal vez que sí me aporta la lectura. Y en ese sentido debo decir que mi objetivo fue exitoso. La verdad es que siento que este último año pasé mucho más tiempo leyendo y sobre todo en lo que fue la última mitad del año cada vez menos tiempo con el celular, lo cual es algo que me alegra un montón. Y en cuanto, si vamos a ponerle números, en mi Goodreads yo había puesto el objetivo de leer 45 libros y para cuando terminé el año había efectivamente leído 45 libros, más 4 libros que no llegué a terminar y que por ese motivo no los cuento, pero bueno, los empecé y fueron también parte de mi lectura. Respecto de este año, me parece que no voy a poner un objetivo diferente en cuanto a número de libros. Me parece que para mi nivel de lectura y mi ritmo de lectura, 45 libros en el año está muy bien. Es un poquito menos de un libro por semana, lo cual básicamente es razonable y se adapta a mi estilo de vida, siendo que yo hago no solamente lo que es la lectura, sino tengo un montón de otras actividades que también hago y disfruto. Y tengo meses en los cuales tal vez lea un libro bastante gordito y a lo mejor estoy un mes entero leyendo ese libro, como fue con el caso de El Emperador de Alegría, que fue uno de mis libros favoritos del 2025. Me llevó casi todo el mes leer ese libro. Tengo otros libros como fueron Come Tierra de Dolores Reyes o como fue Distancia de Rescate de Samantha Schweblin, que son libros que tal vez me leo en 2 o 3 días. Pero también tengo periodos en los cuales a lo mejor, como fue mi mes de agosto, que me fui de vacaciones y estuve con amigos y familias en España como 10 días y prácticamente no leí durante 10 días. Entonces me parece que 45 es un objetivo razonable para mí y no tengo particularmente el objetivo de leer más que eso.
Otro de los objetivos que me había planteado para el año 2025 eran leer todos los libros que fueran nominados a el Climate Fiction Prize. El Climate Fiction Prize es un premio literario de ficción climática. Es decir, es básicamente una competencia entre obras de ficción que tratan el tema de cambio climático. Yo, bueno, obviamente cuando me enteré de esto me entusiasmé muchísimo porque ese es mi área de trabajo, yo trabajo en el área de cambio climático y la realidad es que desde mi punto de vista, viendo el trasfondo de todo lo que está pasando en el mundo y trabajando con empresas y organizaciones que están de alguna manera metidas en este rubro, realmente creo que la ficción climática tiene un rol fundamental en nuestra sociedad, me parece súper importante y cuando me enteré de este premio obviamente me entusiasmé un montón y era mi objetivo leer las 9 novelas que fueron nominadas para este premio. De las 9 novelas nominadas hubo 5 finalistas y bueno, obviamente después un ganador y este es un objetivo que lamentablemente debo decir no llegué a cumplir. De las 9 novelas nominadas terminé leyendo 6/7, porque una de las novelas era en realidad la segunda parte de otra novela que obviamente no estaba nominada. Y entonces terminé leyendo esos dos libros, digamos, el primer libro y la segunda parte, que era el libro que estaba nominado y que en definitiva fue el libro ganador. Así que en el contexto de este premio, en total terminé leyendo 7 libros. Se los voy a dejar aquí para que vean que me resulta más sencillo que mostrárselos uno por uno. Son libros de los cuales yo ya hablé en otros videos, en mis resúmenes de lectura. Pero voy a pasar a mostrarle los libros que no leí, que no quedaron dentro de lo que fueron los finalistas. Por un lado tenemos La Casa de Marte, The Mars House, de la autora Natasha Pulley. Este es un libro que es bastante gruesito. No lo llegué a leer porque, bueno, digamos, para el momento en el que los finalistas ya habían anunciado, este libro no lo había leído y había quedado afuera y decidí priorizar aquellos que sí fueron finalistas. Otro libro que sí tengo muchas ganas de leer igualmente, que todavía no leí, es Ritos Privados, Private Rights, de Julia Armfield. Esta escritora es la misma escritora que Nuestras Esposas Bajo el Mar, otro libro que también está en mi mesita de luz, junto con este como libros prioridad para leer. Y el último libro es esto que es prácticamente un ladrillo. Se llama Praiseworthy. Y es gigante, tiene como 730 páginas más o menos, una letra bastante pequeña y la verdad es que me intimidó terriblemente este libro, o sea, es un compromiso, o sea, es ancho como mi mano, si lo pueden ver, un compromiso de lectura súper importante. Esto claramente me llevaría más de un mes leer y la verdad es que nada, decidí leer otras cosas en vez de este libro. Espero algún día hacerme el tiempo y realmente leerlo porque la verdad es que tiene recomendaciones muy buenas. Y en cuanto a el Climate Fiction Prize del 2026, la verdad es que no tengo el objetivo de leer esos libros nominados. No voy a decir ni que sí ni que no. La realidad es que me intriga un montón. La realidad es que seguramente va a haber un montón de libros que voy a querer leer, pero no me voy a poner el objetivo de leer todos los libros nominados. Voy a ver qué hay y bueno, y en base a eso decidiré cuáles de esos libros quiero leer. Mi prioridad en este momento es leer los libros que ya tengo y que me están esperando. Así que por eso no me voy a poner esa presión extra de obtener más libros todavía. A continuación les quiero hablar sobre el nuevo objetivo de lectura que se sumó a mis objetivos a mitad de año. Y esto me refiero a el club de lectura de Jack Edwards. Seguramente todos deben saber quién es Jack Edwards. Es básicamente el bibliotecario por excelencia de Internet. En todas las redes sociales es de las personas que hablan de libros quien más seguidores tiene. Y es particularmente la primera persona que yo descubrí en Internet cuando estaba
buscando una comunidad lectora. No sabía que existía todo este universo hasta que no lo conocí a Jack. Y verdaderamente muchos de mis libros favoritos han sido recomendaciones que saqué de su canal, así que es una persona que yo valoro un montón y admiro un montón y que lo conocí de hecho hace poco. Y bueno, nada, la verdad es que es como persona súper dulce, súper cálido y bueno, nada, lo quiero un montón. Así que cuando él anunció su club de lectura, que se llama Inklings y que básicamente hace comunidad en la app de Faber, de la editorial Faber. La verdad es que nada, decidí unirme y el plan era leer los libros mensualmente que él iba proponiendo. Bueno, este es otro objetivo que tampoco lo llegué a cumplir, pero lo cumplí a 50%, digamos. El primer libro del club de lectura fue Evenings and Weekends y la verdad es que me alegra muchísimo que este haya sido el libro elegido porque este terminó entrando en mi lista de top 10 de los libros, de mis libros favoritos del 2025. Les voy a dejar aquí el link para ese video si lo quieren ir a ver. Pero este es un libro que lo tenía, ¿vieron esos libros que lo tenía bajo mi radar, tenía ganas de leerlo, pero hasta que no apareció en el club de lectura no tuve la urgencia de leerlo? Así que esto se lo agradezco muchísimo a Jack Edwards. El segundo libro que él propuso para el segundo mes en su club de lectura fue The Coin. Y este, por el contrario, terminó entrando en la lista de mis libros que menos me gustaron del año. También les voy a dejar el link aquí. Así que después de esto dije, bueno, vamos a ver, o sea, vamos a ver qué es lo que elegimos. Los otros dos libros que propuso Jack en lo que va del 2025 fueron Frankenstein, que no lo llegué a leer, y Hamnet, que tampoco lo llegué a leer. Sin embargo, sí que son libros que tengo muchísimas ganas de leer y que estoy planeando leerlos en el 2026. En lo que va del 2026, sí sigo con el objetivo de leer las recomendaciones de Jack, los libros elegidos para su club de lectura. Y ya empecé con el club, con el libro que él eligió para el mes de enero, que es The Safe Keep, de la autora Yael van der Wouden. Y este libro me está encantando. También ya tenía muchas ganas de leerlo. Este libro fue el ganador del Women's Prize, como pueden ver ahí, del año 2025. Yo tenía muchísimas ganas de leer este libro. Así que nuevamente me alegro que se haya dado esa situación en la que un poquito, de alguna manera, siento que Jack me dio el empujón para agarrar este libro que ya tenía ganas de leer y que ya tenía en mi biblioteca. No lo compré específicamente, cuando lo anunció yo ya lo tenía, así que dije definitivamente debe ser leído. Bien, y a continuación les quiero hablar sobre el mayor desafío de lectura que yo me había puesto en el año 2025 y eso era cumplir con el desafío de Ben Reads Good. Este se llama el Read Good Challenge. Y básicamente Ben es también uno de los booktubers que a mí más me gustan, yo lo adoro, me encantan sus videos, les voy a dejar por aquí el link si quieren ir a chusmear su canal. Y él todos los años hace este desafío de lectura en el cual él pone una consigna para cada mes del año y la idea es obviamente leer en ese mes un libro que cumpla con esa consigna. Bien, la pregunta es, ¿logré cumplir con las 12 consignas, sí o no? Y la respuesta es un poco complicada, porque en realidad sí, pero más o menos, haciendo un poco de trampa, si se quiere. En realidad sí leí todas las consignas, lo que quiero decir, pero no necesariamente las leí en el mes que correspondía, algunos los leí un poco después, algunos los leí un poco antes. Y la otra cuestión es que cuando yo hice mi video con los objetivos de lectura, yo había seleccionado cuáles eran los libros que quería leer para cada consigna y la realidad es que en la mayoría de los casos no fue ese el libro que terminé leyendo, sino que fue otro. Así que ahora vamos a ir, vamos a arrancar por el 2025, les voy a contar consigna por consigna qué libro leí y cuál no leí. Y después vamos a ver las consignas para 2026, que casi todas las consignas son nuevas. Y también ahora tengo libros seleccionados que me gustaría leer para esas consignas. Y bueno, vamos a ver en 2027
cómo me fue con este año. Pero vamos a arrancar primero por 2025. La consigna para enero era leer un libro escrito por una autora cuyo nombre fuera Ana o alguna variedad de Ana. En mi caso, y esto terminó siendo trampa. Yo para mí pensé que la consigna valía, pero le pregunté a Ben y él me respondió y me dijo que para él no valía lo que yo decidí, pero bueno. Yo elegí un libro de Mariana Enríquez, porque para mí, o sea, yo tengo entendido que el nombre Mariana es como una conjunción de María Ana. Entonces para mí valía, pero yo le pregunté y me dijo que no, que tendría que haber sido Ann, Ana o Annie o una cosa así, que Mariana para él era demasiado diferente. Pero bueno, eso es lo que yo decidí y eso es lo que terminé haciendo. Así que yo tenía ganas de leer Un lugar soleado para gente sombría de Mariana Enríquez y efectivamente cumplí con la consigna con el mismo libro que había elegido originalmente. La consigna para el mes de febrero era leer un libro que tuviera fuego en la tapa. Y para ese entonces, cuando salió, digamos, cuando salió el desafío en 2025, ya se había anunciado también todos los libros nominados para el Climate Fiction Prize, que yo me había puesto también el objetivo de leer eso. Y uno de los libros es este, que se llama Briefly Very Beautiful, que tiene, como pueden ver, todas esas llamaradas en la tapa. Así que como este cumplía con la consigna, este es el libro que leí. Así que efectivamente esa consigna fue cumplida con el libro esperado. La consigna para el mes de marzo era leer un libro cuyo título tuviera exactamente 15 letras. Yo me había puesto originalmente el objetivo de leer este libro de Virginia Woolf, que se llama To the Lighthouse. Pero bueno, desgraciadamente no leí este libro, pero sí cumplí la consigna. Cumplí la consigna leyendo The Fire Next Time de James Baldwin. Los dos libros son libros con títulos de 15 letras, pero cuando descubrí tenía muchas ganas de leerlo, me di cuenta que cumplía con la consigna, así que este fue finalmente el elegido. El libro de Virginia Woolf todavía no lo leí, así que sigue en mi lista de pendientes. La consigna del mes de abril era leer un libro que haya sido nominado al Women's Prize. Este es un premio literario que se otorga a autoras mujeres. Mi objetivo había sido leer a Bernardine Evaristo con este libro que se llama Girl, Woman, Other, Niña, Mujer, Otra. Y bueno, como pueden ver, ahí mismo lo dice, este fue un libro que de hecho fue, no sé si fue ganadora, creo que sí fue ganadora en ese año, en el año 2020. No, fue ganadora del Booker Prize en el 2019 y nominada finalista al Women's Prize en el 2020. Este era el libro que quería leer, no es el libro que leí. La consigna la cumplí con el libro Fundamentally y estoy muy feliz de haber leído este libro porque este libro que fue nominado para el Women's Prize terminó entrando en mi top 10, mi top 5, mi top 3 de libros favoritos del 2025. Espectacular este libro. La consigna del mes de mayo era releer el libro de un autor que ya hayamos leído o releer un libro que ya hayamos leído. Yo para esta consigna tenía muchas ganas de leer uno de los libros de Mariana Enríquez, como por ejemplo este. Este es un libro que yo leí en inglés y tenía muchas ganas de leer este libro en español, porque de los 3 libros de cuentos cortos de Mariana Enríquez, uno lo leí en español, los otros 2 los leí en inglés y el que leí en español es el que más me gustó. Por lo tanto, tenía muchas ganas de leer alguno de estos otros en español. Pero bueno, en definitiva no conseguí estos libros en español, así que terminé leyendo un libro de Claudia Piñeiro, que es una autora que obviamente ya había leído antes, y en este caso leí el libro Tuya. También este libro me resultó de alguna manera un poco urgente, lo quería leer rápidamente porque este es, digamos, la precuela de El tiempo de las moscas. Pero bueno, este es el libro que en definitiva terminé leyendo para esa consigna. La consigna de junio es Mes de alivio de la culpa y esta consigna tiene 2 posibles interpretaciones.
Por un lado, es leer un libro que tenemos en nuestra biblioteca hace demasiado tiempo y hace tanto tiempo que está y que todavía no lo leímos que nos genera culpa. Entonces, la idea es leerlo para aliviar esa culpa. Y la otra interpretación es uno de esos libros que podemos considerar placeres culposos, que a lo mejor sabemos que la gente nos puede llegar a juzgar si saben que lo leemos, pero en este mes, el mes de junio, no nos importa y leemos esos libros que a lo mejor nos da un poquito de culpa, pero los leemos igual. Mi plan original era leer el libro 1984, que es el libro que más tiempo lleva en mi biblioteca. Es el libro que tiene el récord de ser un libro que yo tenía en Argentina y que no lo había leído. Y cuando me vine acá es un libro que lo vendí y luego me vine a Inglaterra hace 8 años y volví a sentir la necesidad de leer este libro y lo volví a comprar hace varios años atrás y todavía no lo leí. Y para junio, de hecho, no lo leí. Y esta consigna la cumplí con otro libro que es un libro de uno de mis placeres culposos, que es leer memoirs de celebrities. Y en este caso leí el libro Sister Wife, que les voy a dejar la tapa por acá. Es un libro del cual ya les hablé en mi video de autobiografías, que se los voy a dejar por aquí. A continuación, la consigna del mes de julio había sido leer un libro que esté traducido. Y en este caso, lo que yo tenía pensado hacer es leer la trilogía de Ariana Harvitz. Esta autora es una autora argentina, pero yo a sus libros los tengo en inglés, así que obviamente están traducidos de su lenguaje original. Entonces me propuse que quería leer esta trilogía en este mes de julio. Y cumplí con eso, leí, en realidad no llegué a leer la trilogía porque no me gustó para nada. Lamentablemente realmente quería mucho que me gustaran estos libros, pero no me gusta el estilo de escritura, lamentablemente, que tiene Ariana Harvitz. Entonces leí 2 libros completos, el tercero lo empecé, no lo pude terminar. Les cuento más de eso en mi video que ya les dejé también acá en la descripción sobre los libros que no me gustaron del 2025. Pero bueno, la consigna está cumplida. La consigna del mes de agosto era leer un libro que haya sido escrito por un autor nominado para el Booker Prize. El Booker Prize, este premio tan prestigioso que se otorga aquí en Reino Unido. Mi plan era leer un libro de Kazuo Ishiguro. El que tengo yo es Never Let Me Go. Creo que este libro fue traducido como No me dejes ir. Nunca me olvides, algo así. No leí ese libro y en su lugar en realidad leí el libro de Han Kang, La vegetariana, que este libro de hecho fue, creo que fue ganador del Booker Prize en su momento. La consigna del mes de septiembre era leer un libro de tapa azul. Mi intención había sido la de leer Playground de Richard Powers, este libro que sigue siendo mi tapa favorita de todos mis libros, pero nuevamente no leí este libro sigue esperando que yo tenga tiempo para leerlo. Y en su lugar, y acá es donde todo se vuelve todavía más caótico, el único libro de tapa azul que leí en el año es Sky Daddy, que no me gustó para nada tampoco. Y este libro claramente, si vieron los libros que leí en los últimos meses del año, este libro no lo leí en septiembre, de hecho lo leí entre noviembre y diciembre. Pero bueno, la consigna dentro del 2025 fue cumplida, más o menos. La consigna del mes de octubre había sido la de leer un libro que tenga una tapa fea y originalmente yo tenía ganas de leer este libro, que es una tapa que no me gusta para nada, para nada, para nada. Esto es un regalo de un amigo que por lo tanto todavía no lo leí y quiero leerlo. Pero en lugar de ese libro terminé leyendo este que tampoco, la tapa tampoco me gusta para nada, con 1000 perdones de quien la haya diseñado. Pero bueno, este libro es La hora de la estrella de Clarice Lispector. Y bueno, la verdad es que lo leí en ese mes y cuando me di cuenta que tenía que cumplir con la consigna, dije, la verdad es que me parece que este cumple con la consigna. Así que la consigna del mes de noviembre había sido la de leer un libro que nos sacara de nuestra zona de confort. Y yo originalmente había pensado en leer este libro, que, bueno, este es un proof en realidad, y el nombre del libro es este, Las 3 vidas de Kate Kay.
Y digo que es un libro que me saca de mi zona de confort porque tengo entendido que es un poco un thriller. Y no es el tipo de libro que normalmente yo leo, entonces por ese motivo me parece que no es ficción literaria, que es lo que yo tiendo a leer. Entonces dije, bueno, este efectivamente me saca de mi zona de confort. No lo leí a ese libro, pero en el mes de noviembre sí que leí La nueva era del sexismo de Laura Bates. Y este libro creo que nada me puede haber sacado más de mi zona de confort que un libro como este. Habla de el horroroso futuro que nos depara con todo lo que son los avances de la realidad virtual, el universo meta y cómo esos nuevos mundos, esos mundos futuros, esos mundos paralelos están siendo construidos con todas las inequidades, todo el sexismo, el racismo, la xenofobia, todos los horrores del presente están siendo magnificados en lo que son estos nuevos futuros universos. Así que verdaderamente me sacó de mi zona de confort. Y finalmente la consigna de diciembre era la de leer un libro que tuviera la temática de hermanos. Y yo tenía ganas de leer un libro que había sido nominado, había sido ganador del Women's Prize, pero es un libro que yo no lo tenía y decidí no comprarlo. Pero en su lugar, y este también es un libro que no leí en diciembre, lo leí otro mes, pero es un libro que en definitiva leí en el año. El duelo es esa cosa con alas, en la cual se trata sobre un padre y dos hermanos que pierden a su mamá. Y bueno, por supuesto que los dos hermanos están aquí en este libro, o sea, así que cumple con la consigna. Así que esa fue mi performance en lo que fue los objetivos de lectura del año 2025, de particularmente el desafío de Ben Reads Good. Vamos a pasar ahora brevemente a lo que son los objetivos de este mismo desafío del año 2026. Las consignas de este desafío casi todas cambiaron. Hay algunas que creo que solo 4 permanecen iguales, pero incluso 2 de ellas han cambiado de mes. Así que hay un montón de cambios en lo que es este año. Por supuesto que les voy a dejar aquí abajo los datos sobre ese desafío si ustedes se quieren sumar. A mí me resulta súper entretenido, más allá de que a veces no cumplo exactamente como debería. Pero bueno, igualmente me resulta entretenido el desafío de encontrar libros que cumplan con la consigna. Vamos entonces a ver cuáles son mis expectativas para estas consignas en 2026. La consigna del mes de enero dice leer un libro que tenga comida en el título. Y acá es donde ya estoy desbarrancando, porque el libro que yo elijo para leer en enero, y que de hecho lo voy a leer apenas terminé el que estoy leyendo ahora, que es este, que no me falta demasiado. El libro que quiero leer se llama Gunk, de la autora Saba Sams. Y Gunk en sí, no sé cómo se traduce, es como una cosa medio viscosa y asquerosa, me parece, que esa es la traducción. Y no es el título del libro necesariamente hablando de una comida, pero como ven, la tapa sí tiene ahí algo que es comestible. Así que, de la misma manera que lo hice con Mariana Enríquez y que Ben dijo, no, Mariana no es lo mismo que Ana, en este caso, tapa no es lo mismo que título, pero este es el libro que yo elijo para leer en enero. La consigna del mes de febrero dice, hay que leer un libro escrito por un autor o una autora australiana. Y en este caso yo voy a leer Burial Rites de la autora Hannah Kent. Este es un libro que en su momento lo quería leer antes de mi viaje a Islandia. Al final, porque este libro tiene lugar en Islandia, la historia tiene lugar en Islandia. Al final terminé no leyendo este libro en su momento, pero me quedó acá en mi biblioteca, así que por supuesto que me parece fantástico la oportunidad de leerlo. La autora es australiana. La consigna del mes de marzo es leer un libro que haya sido adaptado a una película y esa película nominada al Oscar. A ver si me siguen. La verdad es que estuve viendo en mi biblioteca, no tengo ningún libro que cumpla con esa consigna, así que nuevamente mi principal prioridad es leer libros que yo ya tengo. Sin embargo, ya desde el año pasado
y sobre todo ahora que salió la película, tengo muchas ganas de leer Hamnet. Es un libro que también una de mis mejores amigas me ha recomendado muchísimo. Así que cabe la posibilidad de que en algún momento me compre ese libro de Hamnet para leerlo. Y ese entonces sería el libro que cumple con esa consigna. La consigna para el mes de abril es igual a la del año pasado. La consigna es leer un libro que haya sido nominado al Women's Prize. Y como todavía no leí este que era el que quería leer en su momento, muy probablemente este sea el libro que vaya a leer. La verdad es que a mí el Women's Prize me encanta. Todavía no se anunciaron quiénes son los libros y las autoras nominadas para ese premio. Cabe la posibilidad de que me tiente con alguno de los libros nominados y lo termine comprando. No les voy a mentir, es una posibilidad verdadera, pero toda la intención es la de leer este libro. La consigna del mes de mayo nuevamente es una nueva consigna y es leer un libro que haya sido publicado originalmente antes del año 2000. Y en este caso también me gustaría aprovechar la oportunidad para leer el libro de Frankenstein, que es el libro que fue elegido para el club de lectura de Jack Edwards, Inklings, y que es un libro que me quedé con ganas de leer. Así que nuevamente cabe la posibilidad de que lea ese libro. Si no, también es otra excusa para leer 1984, que es un libro que me está esperando hace muchos, 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 muchos años. Y si no leo 1984 en el mes de mayo, nuevamente junio vuelve a ser el mes de alivio de la culpa. Así que si en mayo no lo leo, en junio lo tengo que leer. Pero ya lo tengo que leer. O sea, basta de perder el tiempo. Tengo que leer este libro. En el mes de julio nuevamente tenemos una nueva consigna y en este caso es la de leer un libro que esté basado en una persona real o en una historia, un hecho, un acontecimiento real. Y acá tengo varias opciones. Por un lado tengo a Saltblot, que es un libro que en realidad ya lo estoy leyendo. Lo voy leyendo de a poquito. Y este libro se trata sobre una mujer que a fines del siglo XVII se hace pasar por hombre para ser pirata. Es un libro, ya lo nombré un par de veces porque lo empecé a leer hace un tiempo y medio, como que lo vengo llevando bastante lento. No me resultó tan atrapante como esperaba, pero bueno, la realidad es que lo estoy leyendo ahora, así que para el mes de julio seguramente ya lo haya terminado, no creo que vaya tan lento, pero bueno, es un libro que sí cumple con esa consigna. Sin embargo, hay otros dos libros que también cumplirían con esa consigna, que están ya en mi biblioteca. Por un lado es Actos Humanos, de la autora coreana Han Kang, que esto, digamos, es una historia de ficción, pero que se basa en un hecho real que ocurrió en el país, que es básicamente una represión que se llevó a cabo a los ciudadanos ante una manifestación. Y por otro lado también tengo este libro que se llama Clear, de la autora Caris Davis. Y este libro también está basado en hechos reales sobre un proceso que se llevó a cabo en el norte de Escocia, en el cual básicamente expulsaron a personas que vivían en las islas del norte escocés para, digamos, hacer otro tipo de cosas con esos territorios. Es un hecho que no sé bien cómo es la traducción, pero se conoce como algo así como la gran limpieza. Y este libro se trata sobre eso, también un libro muy, muy, muy recomendado. La consigna del mes de agosto, en este caso, es la de leer un libro con un fantasma. Interesantísimo. En este caso, uno de los libros que probablemente vaya a leer sea Aftertaste. Tengo entendido que se trata de algo de un fantasma que está en un restaurante en Nueva York o algo así. Este es un libro que me lo regalaron hace ya más de un año, año y medio más o menos, en un evento literario al que fui. Pero también hay otro libro que se llama Los Ecos, que es un libro que me han recomendado muchísimo, varias personas me lo han recomendado y es un libro que lo tengo ahí en mi radar y que tengo muchas ganas de adquirirlo, pero no lo tengo todavía y como vuelvo a decir, mi prioridad es la de leer los libros que yo ya tengo, así que es muy probable que este sea el elegido. Y la consigna del mes de septiembre, esta es una consigna que cambió de mes, pero es una consigna repetida, que es la de leer un libro de un autor que haya sido nominado al Booker Prize. Y en ese caso seguimos teniendo a Kazuo Ishiguro con Never Let Me Go, así que este puede llegar a ser
uno de los libros una de las opciones para leer durante ese mes. Sin embargo, recientemente adquirí este libro que se llama Trust Exercise, de la autora Susan Choi. Y Susan Choi estuvo nominada en el 2025 para el Booker Prize con otro libro que se llama Flashlight. Sin embargo, este es un libro que lo quiero leer ya. Lo quiero leer ya. O sea, mi prioridad es, cuando termine el que estoy leyendo, voy a leer la consigna de agosto e inmediatamente después me gustaría leer este libro. Así que este es un libro que cumple con la consigna, pero no me puedo esperar hasta esa altura del año para leerlo. Lo quiero leer ya. La consigna para el mes de octubre nuevamente es una consigna que es repetida, pero cambia de mes, y la consigna es la de leer un libro traducido. En este caso tengo muchísimas ganas de leer Tortuoso Arado de Itamar Vieira Jr. Este es un libro que también me han recomendado un montón. El lenguaje original de este libro es el portugués y en este caso está traducido al español. Y tengo muchísimas ganas de leerlo. Nuevamente es un libro que seguramente voy a leer este año. No creo que me pueda esperar hasta tan tarde en el año para leerlo. Pero bueno, en definitiva, este cumpliría con la consigna. Todavía no fueron anunciados los nominados al International Booker Prize, que básicamente consiste en todos libros nominados que han sido traducidos. Siempre encuentro libros extraordinarios entre los libros nominados al International Booker Prize. Así que de acá hasta ese momento del año no puedo prometer que no vaya a comprar alguno de esos libros y a lo mejor alguno de esos termina cumpliendo con esta consigna. La consigna para el mes de noviembre nuevamente es una nueva consigna y es la de leer un libro que tenga hielo o nieve en la tapa. Y en ese caso, el libro que cumple con esa consigna es Canto yo y baila la montaña de Irene Solá, que como pueden ver ahí, tiene al fondo unas montañitas que parece que tienen nieve. Así que este puede tranquilamente ser el libro que cumpla con esa consigna de noviembre. Y finalmente, la consigna de diciembre es la de leer un libro de un autor que hayamos leído en 2026. Así que, para cuando llegue diciembre les aviso qué es lo que voy a leer de algún autor que ya haya leído a lo largo del año. Y el motivo por el cual Ben decidió incluir esta consigna es porque, según él, y tiene mucha razón, muchas veces pasa que leemos algún libro de algún autor que nos encantó y terminamos diciendo, uy, me encantó ese autor, definitivamente quiero leer algo más de esa persona. Y después termina pasando un montón de tiempo hasta que realmente decidimos que queremos leer algo de esa persona. Entonces él dijo, bueno, voy a poner como esa urgencia a algún autor que hayan descubierto en el 2026 y que les haya gustado, lean rápidamente dentro de lo que es el año otro libro de ese mismo autor o autora. Así que cuando llegue el momento ya les contaré cuál es el libro que elijo leer. Así que esos son todos los objetivos para el 2026. Vamos a hacer un rápido repaso. Objetivo número 1, objetivo general, es continuar con mi ritmo de lectura. Leí el año pasado 45 libros. Este año tal vez pueda llegar a leer también más o menos la misma cantidad. Hay unos cuantos libros bastante grandes, bastante gorditos que tengo ganas de leer, lo cual eso disminuye la cantidad de libros, pero no importa, lo que importa es la calidad del tiempo de ocio y en ese sentido me parece que 2025 estuvo muy bien. En cuanto a el Climate Fiction Prize, este año no voy a estar leyendo todos los libros nominados a ese premio, pero se enterarán en febrero cuando los nominados sean anunciados, a ver si hay alguno de los libros que me intriga y que tengo ganas de leer. El otro objetivo es tratar de continuar con las lecturas propuestas por Jack Edwards en su club de lectura de Inklings, que también les voy a dejar el link aquí abajo si quieren unirse a eso. Y ponerme al día con los libros que me faltaron leer el año pasado, que son Hamnet y Frankenstein. Y finalmente el objetivo de tratar de completar de la mejor manera posible, pero tampoco sin tanta presión, las consignas del desafío de Ben Reads Good para su desafío de consignas mensuales del 2026. Y todo esto siempre tratando de priorizar los libros que ya tengo.
Así que bueno, amigos, amigas, eso es todo por hoy. Por favor, déjenme escrito en los comentarios si ustedes tienen algún tipo de objetivo de lectura, si hacen este tipo de objetivos, si tiene sentido para ustedes, cuáles son los libros que saben que sí o sí quieren leer en el 2026. Y tampoco se olviden, ya que están ahí, ya que llegaron hasta acá, de darle un like a este video, así ayudan a este humilde canal. Y bueno, muchísimas gracias por pasar un rato conmigo. Les mando un beso muy muy grande y nos vemos la próxima. Chau chau.